Eh, bueno, ha estado medio irregular el internet, así que eh, por si acaso se va la conexión, ¿no? Eh, bueno, ojalá que no tengan problemas. A ver, eh, voy a colocar la presentación. Ya. ¿Se aprecia? ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, Magister, sí, Ok, Lisa. ya. Entonces, bueno, les voy a mencionar lo que vamos a hacer hoy día, en, digamos, en relación a, a los que los convoca. A ver, yo voy a presentar esta parte de la unidad 3, que ya estamos en la unidad 3. Ah, se me había, un minutín, se me había olvidado. Un minutito, por favor, para corregir esa parte que... ah, ahí tengo que esperar. Ya. Bueno, ahí está. Se me había pasado ese dato. Estamos en la unidad 3. Bueno, le voy a dar a conocer esta parte y luego vamos a hacer un tipo taller. No va a ser muy complejo. eh, Son dos tipos de casos. Entonces, nos vamos a reunir igual como hicimos la vez pasada, en grupos, en el Word que les voy a enviar. Ahí va a decir a qué tema a ustedes les va a corresponder desarrollar, qué temas van a poder desarrollar. Entonces, eh, eso sería, digamos, más o menos el día o lo que vamos a hacer en estos par de horas. Eh, de igual forma, si tienen alguna duda, me pueden hacer la consulta, no hay problema. Entonces, vamos a empezar con este tema. Bueno, tengo que empezar diciendo que esta investigación cualitativa, eh, es- hay, ustedes se dieron cuenta, hay muchas cosas que se desconocía, un poco también relacionado con el lenguaje, ¿ya? El lenguaje de algunos conceptos que prácticamente uno podía darlo por conocido, pero ya entrando en una profundidad, uno se da cuenta que a lo mejor se tiene que indagar un poco más. Entonces, respecto a eso, el tema del análisis, algo hicimos eh, la vez pasada, un poco apurando por el tema digamos, de la sumativa, eh, un poco, yo creo que por ese tema que teníamos que estar un poco al mismo, digamos, nivel
para poder desarrollar la sumativa uno. Entonces se adelantó un poco, hicieron un taller que me pareció bueno. Ahora este taller digamos, vamos a abordar algunos conceptos de eso, pero no, digamos, si es necesario, sí, pero me interesa más el contexto general. Entonces, en el análisis de datos, eh, en esta parte de la investigación, tremendamente importante. Entonces, hay que considerar algunos conceptos también que tenemos que entender para poder llevarlo a cabo. Primero que nada, el análisis eh, tiene un contexto, digamos, de transformación. Eh, Normalmente uno agrupa muchos datos eh, y el tema es cómo podemos procesarlo, ¿ah? Y qué consideraciones tenemos que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, esta parte, digamos, es bastante significativa. Eh, Ahora bien, eh, más o menos tenemos una idea de que hay que trabajar esos datos, pero el concepto en sí, ¿qué es lo que significa un análisis de datos? Bueno, acá yo lo tengo escrito y dice que es el proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos para revelar información útil que luego se utiliza para sugerir conclusiones y apoyar la toma de decisión. Bueno, depende del contexto de la investigación que se haga. Nosotros vamos a tener claridad cómo vamos a utilizar esos datos. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender. ¿M? Luego, eh, hay ciertas etapas que se lleva a cabo en este proceso. Por ejemplo, la primera etapa es la recopilación y almacenamiento de datos. En esta etapa se debe recopilar, recolectar eh, los datos relevantes de la investigación. Eh, Hay que almacenarlo en forma ordenada y, digamos, y que estén disponibles para poder utilizar. Ahora, una vez que se hace eso, o sea, me refiero a ordenada en que seguramente vamos a utilizar archivos, vamos a utilizar carpetas, vamos a hacer, digamos, un orden bien establecido. Luego, eh, si uno, digamos, recopila estos datos, hay que ver si tienen errores, si tienen alguna inconsistencia o algo que pueda afectar, digamos, seguramente la interpretación. Esto voy a hablar en forma general porque normalmente es aplicable para las dos metodologías, cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Entonces, la limpieza siempre uno trata de establecer algún tipo de error que pueda arrastrar los datos. Bueno, también está el análisis mismo, en donde ya sea esta parte de la metodología cualitativa o cuantitativa, se puedan trabajar mediante con las técnicas pertinentes, ¿ya? Tanto como la cualitativa como la cuantitativa, siempre tenemos una diferencia de procedimiento, pero bueno, se aplica a eso. Y luego es cómo nosotros reportamos, comunicamos los datos, ¿ya? Los datos, dependiendo del contexto, si es una tesis, si es un trabajo de investigación científico, aunque la tesis también puede ser,
pero dependiendo de los niveles de importancia, podemos acceder a distintos medios para poder informar y dar a conocer, digamos, estos datos. Entre eso, seguramente vamos a utilizar ciertos medios, me refiero tablas, alguna forma, digamos, asequible, si fuera necesario, enlace, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que uno puede un poco realizar, porque la realidad es tratar de que todo esto pueda la gran mayoría tener acceso, ¿ya? Ahora la presentación depende mucho de qué tipo de datos se trata, porque normalmente los cuantitativos van a venir en cierta, eh, en cierto manejo, en cierta propuesta, gráficos, tablas, etcétera, ¿no? Los cualitativos también pueden tener su modalidad. Entonces, eh, eso va a depender mucho cómo se trabaje. Eso a nivel, un breve resumen, cómo se puede hacer esto. Ahora, entrando en materia de los datos cualitativos, nosotros en, en esta parte, obviamente a dar privilegio a los datos que sean significativos, pero estos vienen de distintas formas, ¿ya? Pueden expresarse de distintas formas. Eh, ¿Qué tipo de datos nosotros en una investigación cualitativa podemos eh, tener acceso? Por ejemplo, ya se mencionó entrevistas, ¿cierto? Pueden ser también dentro de estos mismos grupos de discusión y bueno, y en donde se hacen estas transcripciones, ¿no? Observaciones también eh, pueden ser páginas web, anuncios, eh, grabaciones de videos, video entrevistas. Entonces hay una serie de datos que se pueden ir canalizando para un posterior orden y, digamos, eh, de alguna forma precautelar esta cantidad de datos de buena forma y poder ordenarlo, ¿no? Em, Hay elementos o cuestiones que también hay que considerar. En primer lugar, eh, hay que tener conciencia de cómo, digamos, cómo se adquiere este conocimiento, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender, por ejemplo, tratar de identificar el contexto de donde se obtuvieron los datos. Por ejemplo, si es el contexto de una entrevista, si son datos de notas de campo, diarios personales, fotografía o video, comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, o documentos en general, escritos. Entonces, esto es importante porque eh, de acuerdo a ese contexto, nosotros tenemos que identificar qué es lo que es lo valioso en cuanto a los datos que se recolectaron. Eso significa, de alguna forma, reconocer ciertas naturalezas. Si este dato viene de una comunicación verbal, son datos visuales, son datos escritos. Entonces, eso le da ciertas características
eh, quizás para poder tratar de operar con ellos, tratar de entenderlo, tratar de establecer un análisis pertinente. Entonces, son cosas bastante indicativas que no es eh, así al azar hacer un análisis que a mí me parece algo, ¿no? No, tiene que tener un fundamento. El fundamento para mí es tratar de entenderlo, tratar de, si tengo una grabación de video, ver el contexto, qué es lo que se hizo ahí, por qué se hizo. Entonces ahí hay hay un escenario que se está estudiando. Si es de una naturaleza verbal, o sea, una entrevista, por ejemplo, también en qué contexto se hizo la entrevista, cuáles eran los objetivos que se perseguía con la entrevista. Entonces, eso implica el conocimiento de los datos que yo estoy accediendo. Em, ya, eh, eso también nos lleva a tratar de valorar todo esto con cierta profundidad. Es lo que se conversó en algún momento para poder hacer la diferencia, por ejemplo, con estos datos cuantitativos, ¿no? Entonces, todo esto le da cierta profundidad y nos entrenan para poder pesquisar rápidamente esos contextos que son importantes estudiar desde el punto de vista cualitativo. Eh, Ahora, antes que se me vaya, porque yo estaba hablando de la primera parte que es eh, sobre los datos cualitativos, ¿no? Me fui muy arriba. Acá. Entonces, el análisis cualitativo implica dos cosas. Eh, La primera es la que les mencioné, es sobre desarrollar un conocimiento de la clase de datos. Ese es el primer caso que les mencioné. El segundo caso se refiere, em, digamos, a desarrollar una actividad práctica que sirva para poder hacer un manejo de estos datos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere, y acá entramos un poco en lo que se hace posterior a esta parte, estas actividades están en relación un poco a la sistematización y puede ser, por ejemplo, una transcripción de una entrevista. Es una actividad práctica que nos ayuda primero a, a recoger, a trabajar los datos, porque esa actividad es parte de una entrevista, por ejemplo, y que se grabó. Entonces, yo necesito tener escrito eso. Entonces, ¿por qué necesito tener escrito eso? Porque necesito a lo mejor codificar, ¿ya? Entonces, esa parte es como un ejercicio necesario para poder manejar estos datos. Entonces, hago la transcripción. También se puede, digamos, en los casos que se pueda, hacer esa segmentación de texto, o donde fraccionamos y obtenemos ciertos fragmentos, ¿ya? Y ir indicando algunas ideas del texto, ¿ya? Y al finalizar también ir haciendo previamente ciertas codificaciones para posteriormente, cuando sea el momento del análisis, ya tener algo avanzado, ¿ya? Entonces, son ejercicios prácticos que dentro de este tipo de análisis pueden ser necesarios, ¿ya?
Eh, ok, bueno, acá hay otro tema, o sea, que coincide con lo que estamos hablando, que se refiere, por ejemplo, en las prácticas de campo, eh, donde se recoleccionan los datos, también hay una posibilidad de que uno vaya adelantando sobre el mismo análisis. Uno recolecta los datos y si puede ser posible, uno puede ir haciendo estas prácticas que les mencioné, subrayando, eh, colocando algún tipo de nota y en el fondo lo que uno va haciendo es como un preanálisis, ¿ya? Porque uno se ha escrito algo, si tiene unas notas, eh, como en el momento uno se le ocurre algo y lo subraya y coloca una nota para el posterior análisis. Pero esa actividad sería como un preanálisis, ¿no? Si hay algo que me está dando vuelta sobre algo que yo anoté o sobre una entrevista, entonces yo le coloco, por ejemplo, signo de interrogación o lo subrayo que probablemente puede ser un código, una idea central, porque en el momento, digamos, tengo la idea fresca de la entrevista, de la observación, y lo puedo hacer. Entonces, de repente, cuando uno ya pasa al análisis ya más determinante o definitivo, quizá en ese momento no se acuerda. Entonces, esa parte es como previo al análisis y por eso se habla de, por ejemplo, acá colocan el concepto de fundir la recogida de datos y el análisis. Pero se refiere a esos pequeños tics que nosotros podemos hacer cuando estamos en campo, que cuando ya uno vaya a hacer el análisis final, a lo mejor no se va a recordar. Entonces, esos tics nos va sirviendo para posteriormente, ya cuando hagamos los análisis finales, nos recordemos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere que uno tiene la posibilidad de fundir la recogida de datos y un análisis previo. Ahora, ¿qué ventajas puede tener? Permite ajustes tempranos. Si durante una entrevista notas una categoría, por ejemplo, o puede ser un código emergente, puedes adaptar preguntas posteriores para explorar más, ¿ya? Entonces, son situaciones que uno con la experiencia se va dando cuenta. También evita acumulación desordenada de datos. Analizar mientras recoges ayuda, ayuda a organizar y priorizar mejor la información. Fomenta la profundidad y la reflexión, ¿no? Ese es un poco el contexto que yo menciono, de que son pequeñas cosas que uno puede agregar a la investigación. Entonces, todo esto en el contexto de cómo se va haciendo estos análisis, ¿no? Bueno, eh, también hay otro elemento que también es bueno considerar, que está en torno al volumen que se generan de estos datos. Normalmente el tema es, por las características de este estudio, es que son volúmenes, pueden ser volúmenes grandes de datos. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos estos volúmenes, eh, es porque la forma de hacer esta investigación lo necesita, es, digamos, en una entrevista, en una observación,
son datos que se van generando de manera espontánea y en toda esta dinámica, por ejemplo, si uno ya, hablando de los tics, se va aumentando también desde ese punto de vista. Yo puedo tener, digamos, hecha la entrevista, pero en el momento me voy acordando de cosas, qué sé yo, y voy anotando, ¿no? En las observaciones también puede ser lo mismo, en los grupos focales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aparte de los que yo voy recopilando, se van generando más información. Y un hecho, por ejemplo, que es, digamos, bastante elocuente, es cuando se hacen los análisis de codificación y categorización. En esos instantes, uno se da cuenta, digamos, en el análisis de los fragmentos y todo, que van saliendo, como quien dice, encadenamiento a estos fragmentos y se van, digamos, coincidiendo con el tema, la idea central, lo significativo. Entonces se produce, digamos, una generación más amplia de la información, porque al final eso también hay que interpretar. Entonces tenemos toda esa información que eh, no es menor. Uno, digamos, en un tema de entrevista puede generar bastantes códigos y bastantes categorizaciones. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, los, los datos se van haciendo más voluminosos. Pero eso es con el afán de que se pueda entender un poco más el tema de la investigación y respecto a sus objetivos y todo lo que concierne eh, las actividades que uno realiza. Entonces, por eso que se produce, digamos, la generación de bastantes datos. Y ahora, si uno no queda conforme, por ejemplo, con una observación, eh, puede hacer, eh, puede hacer más observaciones y también complementarla con otras entrevistas. Entonces ahí va generando bastantes datos. Al revés, digamos, de que quizás, bueno, depende de los casos, porque también en la investigación cuantitativa también se genera bastante, digamos, datos, pero lo que en este caso uno lo trataría de un poco de reducirlo en el sentido de cómo uno trabaja con la estadística. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas en la estadística que una cantidad de datos numerosa, obtenemos un valor, un promedio, tenemos un dato, digamos, medible, obtenemos eh, variables que ya, si las tenemos bien identificadas, nos van a indicar algo. Entonces, en este caso es como un poco lo opuesto a lo que es el tema de cualitativo, porque el tema cualitativo, mientras más información, va a ser un poco más, va a ser un poco más profundo de lo que uno, digamos, está esperando y desea para sus argumentos finales, que son las conclusiones. Entonces, en base a eso, es lo que uno hace este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y ahora actualmente hay aplicaciones que ayudan bastante a estos temas para poder ir analizando estos datos. Ya quizás no es tan tedioso como antes, que era
eh, digamos, el subrayar, el hacer un poco manual esto. Ahora uno transcribe la entrevista, las observaciones o lo que haya hecho y el software realiza las codificaciones, realiza las categorizaciones, incluso nos da hasta gráficos. Entonces, desde ese punto de vista hay una modernidad que se puede ocupar, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a lo que son datos, ¿no? A lo cualitativo. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. ¿Está todo bien? Bueno, vamos a pasar al tema del taller. Yo los voy a agrupar ahí y vamos a hacer, no sé cuánto hay. Bueno, ahí vamos a ver cuántos grupos. 6 creo grupos. La otra vez hicimos 6. Y les voy a enviar el, este taller por correo. Creo que lo tengo acá. Veamos dónde está. Acá está ya. Mm, esto. Ya. Entonces, a ver, van a aparecer dos archivos. Uno que dice grupos pares y otro grupos impares. Entonces, los grupos que sean pares van a ser el que es- les corresponde, ¿no? A ver, me indican si les llegó ese correo, por favor. Sí, Magister. Ya. Entonces vamos a ir al esto. Sí, Maddeli, una consulta Ah, quería hacer. es Madeline, más para pedirle un favor. ¿qué Buenas cosa? noches. Buenas noches. Este, es que, ay, qué pena, pero es como estamos en semana de sumativas y estamos tan estresados con esto, pensábamos reunirnos después de clases con mi otro grupo, así temprano para culminar rápido las tareas. Y como ahora vamos a tener trabajo, tareas grupales, no sé a qué horas terminemos y luego tendría que reunirme con otro grupo y no creo ser la única. Y, o sea, sí podría dejarnos pasar este trabajo para la siguiente semana y darnos de tiempo para reunirnos con los grupos de la sumativa uno. Y terminamos ahora entonces. ¿Sí? Disculpe. Eh, te digo y te afirmo, terminamos ahora entonces la clase. ¿Están de Sí, o acuerdo? sea, solo Mire, que nos mire, deje. Sí, por claro, favor, Magis. están, Es que podría Y, ayudarnos, Sí, por por esta favor. vez, por sí, favor. claro. eh, eh, un, ok, dejamos entonces el taller para la próxima clase. Entonces ustedes se dedican a trabajar, que a mí me interesa que trabajen sobre todo en el tema que es la sumativa uno de este curso, ¿no? Bueno, yo, si no hay ninguna, si nadie se opone, dejamos, espero que lo que yo expliqué se haya entendido primero que nada. ¿Se entendió o hay alguna duda para poder quedar tranquilo yo? Sí, Magister, sí se entendió. Ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Yo, como les digo, sí me preocupa que a ustedes les vaya bien. Y si ese espacio ustedes lo van a aprovechar para reunirse y terminar las tareas, no hay problema. Quedamos con el compromiso que la otra clase sí hacemos el taller y ahí ustedes trabajarían en grupo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces nadie se sí, opone. magíster, de mi parte sí.
¿Nadie se opone? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, magíster, sí. Sí, Ya. magíster. Ya, entonces, mire, yo voy a dejar, ustedes trabajen en lo que tienen que trabajar y nos reunimos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Ya pues, que tengan este fin de semana mucha suerte. Bueno, no sé, para que el creyente, bueno, que le vaya muy bien eh, y que estén bien, pues, que les vaya súpermente bien. Listo, entonces, hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Magíster, muchas gracias. Gracias, Muchas magíster. gracias, magíster. Buenas noches. Gracias, magíster. Buenas noches. Gracias, magíster. Hasta luego. Chao, chao.